Hay una mañana que no voy a olvidar jamás. Me levanté con el corazón apretado, la mandíbula tensa, y antes de que mis pies tocaran el suelo ya tenía la cabeza llena de todo lo que había salido mal el día anterior. El proyecto que se cayó, la conversación que no debía haber tenido, el mensaje que leí demasiado tarde. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando el suelo sin saber exactamente qué estaba buscando. Y entonces, casi por accidente, levanté un libro que llevaba semanas en mi mesita de noche sin que yo lo abriera. Un libro escrito hace casi 2000 años, y en la primera página que abrí encontré una sola frase que me dejó paralizado. No porque fuera poética, no porque fuera hermosa, sino porque era exactamente lo que necesitaba escuchar, y nadie me lo había dicho jamás con esa claridad brutal. Esa frase fue el comienzo de algo que cambió completamente la manera en que enfrento cada día. Y hoy voy a contarte todo. Pero antes de llegar a esa frase, necesito que entiendas algo que nadie te está diciendo sobre la autodisciplina. Porque hay algo que se esconde justo debajo de la superficie de todo lo que crees saber sobre ella. Algo que, una vez que lo ves, hace que todo lo anterior tenga menos sentido. Algo que el hombre más poderoso de la historia antigua descubrió sin tener acceso a ningún coach de vida, ninguna app de productividad, ningún podcast de desarrollo personal. Solo tenía papel, tinta, y una mente que se negaba a rendirse. Y lo que escribió en esas páginas sigue siendo hasta hoy el manual más preciso que existe sobre cómo vivir sin romperte. Sigo aquí contigo porque hay algo que todavía no te he dicho. Algo que Marco Aurelio entendió sobre el ser humano que va completamente en contra de lo que el mundo moderno te está vendiendo. Y cuando llegues a esa parte vas a entender por qué tantas personas que hacen todo bien en apariencia siguen sintiéndose vacías por dentro. Empecemos desde el principio. Y el principio, en mi caso, fue el caos. Durante mucho tiempo viví convencido de que la disciplina era una cuestión de fuerza de voluntad. Me decía a mí mismo que solo necesitaba ser más fuerte, más decidido, más constante. Me levantaba con listas de tareas que me generaban ansiedad antes de desayunar. Me acostaba con la sensación de haber fallado en algo, aunque objetivamente hubiera hecho bastante. Tenía la cabeza llena de ruido, de comparaciones, de expectativas que no eran mías pero que yo cargaba como si lo fueran. Y lo peor de todo, lo que más me costaba admitir, era que en el fondo no sabía para qué estaba haciendo todo aquello, para quién estaba corriendo, hacia dónde me dirigía realmente. Y entonces llegó ese libro, esas páginas escritas en la oscuridad de una tienda de campaña militar, en los bordes del Imperio Romano por un hombre que gobernaba el mundo conocido y que a pesar de eso seguía sintiéndose perdido algunas noches. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para publicarlas, no las escribió para impresionar a nadie, las escribió para sí mismo, para no olvidar lo que sabía cuando el ruido del mundo lo amenazaba con hacerlo perder el hilo. Y eso fue lo primero que me golpeó, que el hombre más poderoso de su época también necesitaba recordarse a sí mismo cómo vivir. También luchaba contra sus propios impulsos, también tenía días en los que la mente quería rendirse. La diferencia entre Marco Aurelio y la mayoría de nosotros no era que él no sintiera miedo, ni dudas, ni cansancio. La diferencia era que él tenía un sistema, una manera de procesar esas cosas que no dependía del estado de ánimo del día. Y ese sistema tiene un nombre, se llama estoicismo. Y lo que voy a compartir contigo no es un resumen histórico ni una clase de filosofía. Es lo que yo aprendí aplicándolo en carne propia, en los momentos en los que más lo necesitaba. La primera cosa que el estoicismo me enseñó fue la más incómoda, y fue esta. Yo no tenía ningún propósito claro. Mejor dicho, tenía el propósito que otros me habían dado sin que yo se los pidiera. El trabajo que supuestamente debía querer. El estilo de vida que supuestamente debía perseguir. Los logros que supuestamente debían hacerme sentir completo. Y lo había aceptado todo sin cuestionarlo porque nadie me había enseñado a cuestionarlo. Nadie me había dicho que la primera pregunta que un ser humano tiene que hacerse, antes que cualquier otra cosa, es esta: ¿qué es lo que realmente importa para mí? Marco Aurelio escribía sobre vivir de acuerdo con la naturaleza, y durante mucho tiempo no entendí qué quería decir con eso. Pensaba que era una metáfora vaga, algo poético sin sustancia práctica, pero no. Vivir de acuerdo con la naturaleza significaba para él algo muy concreto: entender qué tipo de ser eres, qué capacidades tienes, qué virtudes puedes desarrollar, y orientar todas tus acciones hacia eso, no hacia lo que el mercado valora esta semana, no hacia lo que tu entorno espera de ti, hacia lo que en lo más profundo reconoces como tuyo.
Y cuando empecé a hacerme esa pregunta en serio, sin prisas, sin presión, sin la necesidad de tener una respuesta perfecta de inmediato, algo empezó a cambiar, no de golpe, no como en las películas, sino de una manera silenciosa y constante, como cuando una planta crece y no te das cuenta hasta que un día la miras y ya no es la misma. Empecé a notar qué actividades me dejaban energía después de hacerlas, en lugar de quitármela. Empecé a notar qué conversaciones me hacían sentir más yo mismo, y cuáles me dejaban con una sensación extraña de haberme perdido en algún punto. Empecé a notar los momentos en los que sentía algo parecido a la claridad, ese estado en el que sabes exactamente lo que tienes que hacer y por qué, y lo que descubrí fue esto: el propósito no es algo que se encuentra, es algo que se construye, es algo que se afina cada día, con cada decisión, con cada elección de a qué le dices que sí y a qué le dices que no. Marco Aurelio no se levantaba cada mañana sabiendo con certeza absoluta qué significaba su vida. Se levantaba con una brújula. Y esa brújula eran sus valores, su comprensión de lo que era una buena acción, un pensamiento honesto, una decisión que pudiera defender ante su propia conciencia. Eso fue lo que cambió todo para mí. Dejar de buscar una respuesta definitiva a la pregunta del propósito y empezar a construir, día a día, una manera de vivir que fuera coherente con lo que más me importaba. Una manera de vivir que pudiera reconocer como mía. Pero aquí viene el problema, y es un problema que nadie quiere escuchar porque va en contra de todo lo que la cultura del éxito te vende. Resulta que saber lo que quieres no es suficiente. Resulta que puedes tener el propósito más claro del mundo y seguir siendo esclavo de tus impulsos, de tus miedos, de tus hábitos automáticos. Porque el conocimiento no produce cambio por sí solo, lo que produce cambio es la acción, y la acción sostenida en el tiempo requiere algo que Marco Aurelio llamaba autarquía, contar contigo mismo. Cuando leí sobre este concepto por primera vez, lo interpreté mal. Pensé que significaba no necesitar a nadie, autosuficiencia total, una especie de soledad estoica, pero no era eso, era algo más profundo y más útil que eso. Contar contigo mismo significa que la responsabilidad última de lo que haces con tu vida descansa en ti, no en tus circunstancias, no en tus padres, ni en tu jefe, ni en el país en el que naciste, ni en el momento histórico que te tocó vivir, en ti, en las decisiones que tomas cada día con lo que tienes. Eso suena intimidante, y lo es, pero también es lo más liberador que he sentido en mucho tiempo, porque si la responsabilidad de mi vida está en mí, entonces también está en mí el poder de cambiarla. No tengo que esperar a que las circunstancias mejoren, no tengo que esperar a que alguien me dé permiso, no tengo que esperar el momento perfecto. Puedo empezar ahora, con lo que tengo, desde donde estoy. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo conocido, y se recordaba a sí mismo todos los días que el único dominio verdadero que tenía era sobre sus propias reacciones, no sobre el clima, no sobre sus enemigos, no sobre las plagas que devastaban su imperio, no sobre las traiciones de quienes lo rodeaban, solo sobre sus propias reacciones, y eso, en lugar de reducirlo, lo hacía inmenso, porque cuando dominas tus reacciones, dominas la única cosa que realmente te pertenece. Empecé a aplicar esto en mi vida con algo muy sencillo. Cada vez que me encontraba culpando a algo externo de mi estado emocional, me hacía una pregunta: ¿qué está bajo mi control aquí? Y casi siempre, la respuesta honesta era que tenía más margen de maniobra del que estaba usando. No todo, nunca todo, pero suficiente. Suficiente para no ser una víctima pasiva de lo que me pasaba. Y aquí es donde llegamos a la parte que nadie te está contando. La parte que, cuando la entendí, me hizo sentir que todo lo que había aprendido antes sobre productividad y disciplina era como construir una casa sobre arena. Hay algo que Marco Aurelio escribió que parece simple pero que tiene una profundidad que solo se revela cuando empiezas a vivirlo. Escribió que presentarse cada día es la práctica más importante, no las hazañas monumentales, no los grandes logros que quedan en los libros de historia. La práctica diaria de aparecer, de hacer el trabajo, de cumplir con lo que te has comprometido contigo mismo, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, aunque el resultado no sea el que esperabas. Cuando lo leí la primera vez pensé, bueno, eso ya lo hago. Me levanto, voy a trabajar, hago mis cosas, pero estaba equivocado. Presentarse de verdad no es solo estar físicamente presente en un lugar, es estar completamente comprometido con lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo. Es traer toda tu atención, toda tu intención, todo tu esfuerzo al momento en el que estás.
Y eso, descubrí, es una de las cosas más difíciles que existen. Porque el mundo moderno está diseñado exactamente para impedirte hacer eso. Cada notificación, cada actualización, cada alerta está diseñada para sacarte del presente y llevarte a algún otro lugar, a compararte con alguien, a preocuparte por algo que no ha pasado todavía, a revivir algo que ya pasó y no puedes cambiar. La economía de la atención está construida sobre tu incapacidad de quedarte en el aquí y el ahora. Y mientras tanto, tu vida, la única que tienes, se desarrolla en un segundo plano. Marco Aurelio no tenía ese problema en la forma en que lo tenemos nosotros, pero sí tenía otros. Guerras en la frontera norte, conspiraciones en la corte, una familia que no siempre entendía sus decisiones, un cuerpo que con los años le fallaba, y a pesar de todo eso, volvía una y otra vez a la misma práctica: estar presente, hacer el trabajo de hoy con toda la atención que merece, no cargar el peso del ayer ni la angustia del mañana sobre los hombros del hoy. Empecé a experimentar con esto de una manera muy pequeña. Elegí una tarea al día, solo una, y me comprometí a hacerla sin interrupciones durante un tiempo definido, sin teléfono, sin pestañas abiertas en el navegador, sin música de fondo que en realidad era ruido de fondo, solo yo y la tarea, y lo que descubrí fue extraordinario. No solo que producía más en ese tiempo del que producía en horas de trabajo fragmentado, sino que al final me sentía diferente, más entero, más satisfecho, como si hubiera realmente estado ahí, presente en lugar de haber pasado el día persiguiendo mi propia sombra. Eso es lo que Marco Aurelio quería decir con presentarse. No es una cuestión de cantidad de horas trabajadas, es una cuestión de calidad de presencia, y la calidad de presencia se construye con práctica, con la decisión repetida, día tras día, de traerte a ti mismo de vuelta al momento en el que estás cuando la mente inevitablemente quiere escapar. Pero entonces llegó el segundo problema. Y fue más difícil que el primero porque era completamente inesperado. Empecé a hacer todas estas cosas. Tenía más claridad sobre mi propósito. Me presentaba cada día con más consistencia. Estaba aprendiendo a contar conmigo mismo. Y sin embargo, había algo que seguía saboteándome desde adentro. Algo que aparecía especialmente en los momentos en los que más lo quería evitar. Y era esto: el miedo a la incomodidad. No el miedo a las grandes catástrofes, no el miedo al fracaso absoluto, sino el miedo a la pequeña incomodidad cotidiana. El frío de la mañana cuando el despertador suena y la cama está caliente, el cansancio de la tarde cuando todavía queda trabajo por hacer, la resistencia interna que aparece antes de cualquier tarea que requiere esfuerzo real. Ese pequeño miedo, ese pequeño pero persistente miedo a la incomodidad, era el que estaba gobernando mucho más de mi vida de lo que yo quería admitir. Y aquí es donde Marco Aurelio me sorprendió completamente, porque su respuesta a ese miedo no fue ignorarlo ni suprimirlo, su respuesta fue buscarlo voluntariamente. Los estoicos practicaban algo que llamaban privación voluntaria. Se privaban deliberadamente de comodidades, no para castigarse, no como una forma de ascetismo religioso, sino porque entendían algo sobre la psicología humana que la neurociencia moderna ha terminado confirmando: que cuando te expones voluntariamente a la incomodidad en condiciones controladas, reduces dramáticamente tu miedo a ella, y cuando tu miedo a la incomodidad se reduce, tu libertad se expande. Marco Aurelio dormía en el suelo a veces, aunque tenía el mejor lecho del mundo a su disposición. Ayunaba aunque podía comer cualquier manjar que quisiera. Se exponía deliberadamente al frío, al calor, al cansancio, no porque disfrutara del sufrimiento, sino porque quería saber que si la vida le quitaba sus comodidades, no sería eso lo que lo destruiría. Quería saber que tenía acceso a una fortaleza interior que no dependía de las condiciones externas. Cuando empecé a experimentar con esto, aunque en versiones mucho más modestas, algo empezó a cambiar. Empecé a levantarme antes de lo habitual, aunque tuviera frío. Empecé a caminar cuando podía tomar el coche. Empecé a esperar antes de comprar cosas que quería pero no necesitaba. Y cada vez que elegía la incomodidad pequeña sobre la comodidad fácil, algo se fortalecía en mí, no físicamente, aunque también, sino en la manera en que me veía a mí mismo, en la confianza que tenía en mi propia capacidad de hacer lo difícil cuando fuera necesario. Pero hay algo más, algo que se activa cuando practicas la privación voluntaria que no esperaba, y es la gratitud. Cuando de vez en cuando vives sin algo que normalmente das por sentado, cuando vuelves a tenerlo lo experimentas de una manera completamente diferente. El café de la mañana después de un día sin él,
la cama cálida después de una noche incómoda, la conversación genuina después de un período de soledad elegida. Esas cosas adquieren un peso y una dulzura que antes no tenían, y esa gratitud no es superficial. No es la gratitud performativa de las redes sociales, es una gratitud arraigada en la experiencia directa de lo que significaría no tener lo que tienes. Y entonces llegó la pieza del rompecabezas que lo une todo, la que cambió definitivamente la manera en que proceso lo que me pasa. Los filósofos estoicos tenían un principio que Marco Aurelio mencionaba constantemente en sus meditaciones, un principio que en latín se llama la dicotomía del control. La distinción fundamental entre lo que está dentro de tu control y lo que no lo está. Y aunque suena obvio, aunque parece que todo el mundo lo sabe, la verdad es que muy poca gente lo vive realmente. Dentro de tu control están tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tus reacciones, tus valores, tu esfuerzo, tu atención, tu actitud. Solo eso, todo lo demás, el clima, las opiniones de la gente, los resultados de tus acciones, la economía, la salud, lo que otros deciden hacer o no hacer, todo eso está fuera de tu control. No puedes determinar esas cosas con certeza. Puedes influir en algunas, pero no controlarlas. Cuando por primera vez apliqué esto de manera consciente, de una manera que iba más allá del conocimiento intelectual y llegaba hasta la manera en que actuaba de verdad, fue como si alguien apagara un generador de ruido que yo ni siquiera sabía que estaba encendido. Toda esa energía mental que gastaba en preocuparme por cosas que no podía controlar, toda esa ansiedad anticipatoria, toda esa rumia sobre lo que otros pensarían de mí, o sobre cómo podrían salir las cosas, todo eso empezó a ocupar menos espacio. No desapareció de golpe, pero empezó a menguar, y lo que ocupó su lugar fue algo muy diferente. Fue la concentración, la capacidad de poner toda mi atención y toda mi energía en lo único que realmente podía hacer, actuar lo mejor posible con lo que tenía, en el momento en el que estaba. Marco Aurelio gobernó un imperio durante más de 2 décadas. Enfrentó guerras, plagas, traiciones, pérdidas personales devastadoras. Perdió hijos, vio morir a personas que amaba, enfrentó amenazas que podían haber destruido todo lo que había construido. Y sin embargo, el hilo que recorre todas sus meditaciones es el mismo. Haz lo que está en tu mano, hazlo bien, hazlo ahora, y suelta todo lo demás, no porque todo lo demás no importara, sino porque preocuparte por lo que no puedes controlar no lo mejora, solo te destruye a ti. Esto me llevó a un cambio concreto en cómo fijaba mis objetivos. Dejé de medir mi éxito únicamente por los resultados, que en gran medida dependen de factores externos. Empecé a medir mi éxito también por el proceso, por la calidad de mi esfuerzo, por la coherencia entre lo que decía que valoraba y lo que realmente hacía con mi tiempo. Eso fue liberador de una manera que no anticipaba, porque significaba que podía ganar todos los días, no solo cuando el resultado era el que esperaba. Pero hay una trampa en este principio que casi me atrapa, y quiero contártela porque es probable que también te persiga a ti. La trampa es esta: practicar la dicotomía del control puede convertirse en una excusa para la pasividad. Puede convertirse en una manera de no comprometerte con nada, de no esforzarte de verdad, porque total, los resultados no están en tus manos. Marco Aurelio lo vio venir. Sus meditaciones están llenas de advertencias sobre la diferencia entre la ecuanimidad genuina y la indiferencia cómoda, entre soltar el apego a los resultados y no importarte nada. La diferencia es sutil pero fundamental. El estoico se esfuerza con todo lo que tiene, da lo mejor de sí mismo en todo lo que emprende, y luego, habiendo hecho todo eso, suelta el resultado, no porque no le importe, sino porque sabe que aferrarse al resultado después de haber hecho el trabajo no añade nada al resultado, solo añade sufrimiento innecesario, y esa capacidad de esforzarte completamente y soltar simultáneamente es quizás la más difícil de todas las que he intentado desarrollar, pero también la más valiosa, porque te permite vivir sin esa tensión constante entre lo que quieres que pase y lo que realmente pasa. Te permite estar completamente comprometido sin estar completamente definido por los resultados. Ahora viene algo que tiene que ver con el mundo en el que vivimos hoy, algo que Marco Aurelio no podía haber previsto, pero que sus principios abordan perfectamente. Vivimos en un mundo donde hay más opiniones sobre lo que deberías hacer con tu vida que nunca antes en la historia humana, donde cualquier persona con acceso a Internet puede decirte que estás equivocado, que tu trabajo es mediocre, que tu manera de pensar es incorrecta, donde la crítica es inmediata, omnipresente y, muchas veces,
completamente desconectada de cualquier comprensión real de tu situación o de tus metas. Y lo más peligroso no son los críticos abiertos. Lo más peligroso son los que logran hacerte dudar, los que consiguen colarse dentro de tu cabeza y plantar una semilla de incertidumbre donde antes había convicción, los que te hacen preguntarte si realmente sabes lo que estás haciendo, los que sin haberte pedido su opinión, te hacen sentir que necesitabas de su aprobación para seguir adelante. Marco Aurelio lidiaba con esto todos los días. Gobernaba un imperio lleno de personas que tenían opiniones sobre cada una de sus decisiones, que lo criticaban en voz baja cuando creían que no podía escucharlos, que comparaban sus acciones con las de sus predecesores, y lo que escribió sobre este tema es, para mí, una de las cosas más prácticas y poderosas de toda su obra. Escribió que la aprobación externa no puede ser la fuente de tu paz interna, porque si lo es, entonces tu paz está siempre a merced de lo que otros decidan pensar de ti, y los otros decidirán sin conocer tu contexto, sin entender tus razones, sin ver todo lo que tú ves. Sus juicios serán incompletos por definición, y sin embargo si los dejas, dictarán cómo te sientes. La solución estoica no es volverse insensible a la retroalimentación, es aprender a distinguir entre la crítica que viene con información real y la crítica que solo viene con ruido. Un mentor que te conoce, que ha visto tu trabajo de cerca, que te señala un punto ciego genuino, eso es valioso. Un extraño que opina desde la distancia, sin contexto, desde un lugar de incomodidad o envidia, eso es ruido. Y aprender a tratar esas dos cosas de manera diferente requiere un tipo particular de claridad interior. Esa claridad la desarrollé de a poco. Empecé a hacerme una pregunta cada vez que recibía una crítica que me generaba malestar. ¿Viene esta persona de un lugar de conocimiento y buena intención? ¿Tiene algo que enseñarme? Y si la respuesta honesta era no, practicaba algo que al principio me costó mucho, simplemente dejarlo pasar, no defenderme, no contraatacar, no rumiarlo durante días, simplemente dejarlo pasar, como el viento. Y en ese proceso de aprender a no victimizarme frente a las críticas, aprendí también a no victimizarme frente a las circunstancias, que es quizás la enseñanza más radical de todo el estoicismo, no hacerse la víctima. 3 palabras que pueden sonar duras, incluso frías, pero que en la práctica son profundamente compasivas, porque lo que significan en realidad es esto: tú siempre tienes una elección sobre cómo responder a lo que te pasa. Siempre, incluso en las peores circunstancias, incluso cuando has sido tratado injustamente, incluso cuando el mundo parece haberse confabulado contra ti, siempre tienes la elección de cómo procesas eso y qué haces con ello. Marco Aurelio lo vivió de manera literal, fue adoptado como sucesor imperial, lo que significó que su vida entera estuvo definida por una decisión que otros tomaron por él. Gobernó en una época de continuas guerras y epidemias que no había elegido. Perdió varios hijos, y sin embargo en ninguna página de sus meditaciones lo encontramos lamentándose de su suerte, culpando a las circunstancias, o esperando que el mundo cambiara para él. Lo encuentras, una y otra vez, preguntándose qué podía hacer él, cómo podía responder él, qué acción virtuosa podía tomar él en la situación en la que estaba. Eso es una fortaleza que no tiene nada de pasivo, es la fortaleza más activa que existe, porque requiere que en el momento en el que todo en ti quiere quejarse, ceder, rendirte a la narrativa de que eres una víctima de tus circunstancias, elijas deliberadamente otra cosa. Requiere que te hagas responsable de tu propia vida en el nivel más profundo posible. Y una vez que empiezas a vivir desde ese lugar, desde esa responsabilidad radical, algo extraordinario ocurre. El mundo no cambia, tus circunstancias no necesariamente mejoran de inmediato, pero tú cambias, y con eso, cambia completamente lo que es posible para ti. Hay algo más que aprendí de Marco Aurelio que quiero compartir contigo porque creo que es una de las cosas más prácticas y menos mencionadas de todo el corpus estoico. Marco Aurelio era un estudiante de personas, observaba con cuidado a quienes lo rodeaban, a las figuras históricas que admiraba, a los filósofos cuyas enseñanzas había absorbido, y no solo los admiraba desde lejos, los estudiaba, intentaba entender exactamente qué era lo que los hacía actuar de la manera en que actuaban, qué virtudes concretas encarnaban, cómo respondían a situaciones específicas, y luego intentaba emular esas cualidades, no copiar su estilo, no imitar su superficie, sino incorporar la esencia de lo que los hacía grandes. Yo empecé a hacer lo mismo, no de manera grandiosa, simplemente empecé a prestar más atención a las personas de mi entorno,
que parecían manejar bien aquello con lo que yo luchaba, las que mantenían la calma cuando yo habría perdido los nervios, las que tomaban decisiones con claridad cuando yo habría dudado, las que podían decir no sin sentirse culpables cuando yo habría cedido, y en lugar de simplemente admirarlas, empecé a preguntarme, ¿qué está haciendo esta persona concretamente que yo no estoy haciendo? ¿Qué manera de pensar tiene que produce esa manera de actuar? Eso fue un cambio fundamental, porque la admiración es pasiva, la emulación es activa, y la emulación es la forma más eficiente de aprendizaje que existe, porque toma un concepto abstracto y lo ancla en el comportamiento concreto de un ser humano real. Y luego está la práctica que, para mí, amarra todo lo demás, la que hace que todas las otras cosas se sostengan en el tiempo. La revisión del día. Marco Aurelio terminaba cada día con un ejercicio de reflexión. Se preguntaba a sí mismo qué había hecho bien, qué había hecho mal, qué podría haber hecho mejor, no desde la autocrítica destructiva, no desde la exigencia imposible, sino desde la curiosidad honesta de quien quiere seguir aprendiendo de su propia experiencia. Yo adopté esta práctica y fue transformadora de una manera que no esperaba, no porque produjera grandes revelaciones todos los días, sino porque construyó, lentamente pero de manera sólida, algo que yo llamo conciencia de mí mismo en tiempo real, porque cuando sabes que cada noche vas a revisar tu día, empiezas a vivir ese día de una manera ligeramente diferente. Empiezas a notarte a ti mismo mientras actúas, en lugar de solo darte cuenta de cómo actuaste cuando ya es demasiado tarde. Esto no me convirtió en una versión perfecta de mí mismo. Todavía reacciono mal a veces, todavía me distraigo, todavía hay días en los que hago exactamente lo opuesto de lo que me propuse, pero la diferencia es que ahora esos días son datos, no condenas, son información sobre lo que necesito trabajar, no evidencia de que soy un fracaso, y esa diferencia en cómo proceso mis propios errores ha cambiado fundamentalmente la velocidad a la que aprendo de ellos. La revisión del día también tiene un efecto que tardé en ver. Actúa como una especie de cierre emocional. Hay algo muy específico que ocurre cuando antes de dormir, tomas unos minutos para procesar conscientemente lo que viviste, en lugar de dejarlo flotando en tu cabeza sin resolver. Los pensamientos que revisas con atención tienden a quietarse. Los que dejas sin revisar tienden a seguir girando, a filtrarse en tus sueños, a aparecer al día siguiente con más fuerza. La revisión es una manera de decirle a tu mente, ya lo vi, ya lo procesé, ya sé que voy a hacer diferente, podemos avanzar. Y aquí es donde quiero traer todo junto. Porque hay una cosa que Marco Aurelio entendió sobre la autodisciplina que ningún libro de productividad moderno te va a decir con esta claridad. La autodisciplina no es una característica de personalidad que se tiene o no se tiene. No es un músculo que se desarrolla de una vez y luego se tiene para siempre. No es el resultado de encontrar la técnica correcta o el sistema perfecto. La autodisciplina es el resultado acumulado de miles de decisiones pequeñas, tomadas en la dirección correcta, durante suficiente tiempo. Es lo que queda cuando el impulso y el entusiasmo se fueron y tú seguiste haciendo el trabajo de todos modos. Es el rastro que deja vivir en coherencia con tus valores, día tras día, sin aplausos y sin garantías. Y la razón por la que esto importa es esta. Si crees que la autodisciplina es algo que deberías tener ya y que no tienes, estás equivocado sobre su naturaleza. No es un estado, es una práctica. No la tienes o no la tienes, la ejerces o no la ejerces. Y puedes empezar a ejercerla ahora mismo, con la decisión más pequeña que tengas enfrente, y cada vez que la ejerces se vuelve marginalmente más fácil la siguiente vez. Marco Aurelio no empezó siendo el hombre que describe sus meditaciones, se construyó a sí mismo, una decisión a la vez, durante décadas, y dejó registro de esa construcción porque quería tener pruebas de que era posible. Quería poder volver a esas páginas en los días más difíciles, y recordarse esto es lo que sé. Esto es lo que he aprendido, esto es lo que soy capaz de ser. Yo empecé a hacer algo parecido. Empecé a escribir, no para publicar, no para impresionar, sino para mí mismo, de la misma manera en que Aurelio escribía para sí mismo, para fijar lo que aprendía, para tener algo a lo que volver cuando el ruido me quisiera despistar, para construir, a lo largo del tiempo, un registro de mis propias convicciones que fuera más sólido que la memoria y más personal que cualquier libro. Y en ese proceso de escritura descubrí algo más, que escribir es pensar, que cuando intentas articular algo en palabras, se revela todo lo que creías entender pero en realidad no habías terminado de procesar,
que la claridad que tienes sobre tus valores y tus principios es proporcional a la profundidad con la que los has examinado, y que examinarlos en voz alta, aunque sea solo para tus propios oídos, los hace más reales, más sólidos, más resistentes al momento en que la vida los ponga a prueba. Todo esto, cada uno de estos principios que he compartido contigo, está conectado por un hilo invisible que es el corazón de lo que Marco Aurelio practicó toda su vida. Y ese hilo es vivir con intención. No existir pasivamente dentro de la corriente de lo que pasa, sino elegir activamente en cada momento posible quién quieres ser y cómo quieres actuar. Eso no significa que cada momento sea una decisión filosófica trascendental. La mayoría de los momentos son ordinarios. Son cafés de la mañana, correos electrónicos, conversaciones de trabajo, cenas en familia, pero la manera en que estás presente en esos momentos ordinarios, la atención que les traes, la intención con la que los habitas, eso es lo que construye una vida, no las grandes acciones heroicas, los pequeños actos repetidos con cuidado y conciencia. Marco Aurelio lo llamaba de muchas maneras a lo largo de sus meditaciones, pero siempre volvía a la misma idea central, la idea de que la excelencia no es un destino, es una dirección, y que lo que importa no es llegar a ser perfecto, sino moverte constantemente, un paso a la vez, en la dirección de lo que consideras una vida bien vivida. Eso es lo que yo encontré en ese libro que estaba en mi mesita de noche. No una fórmula, no un sistema de 10 pasos, no una promesa de éxito garantizado, sino algo mucho más valioso, una manera de orientarme, una manera de saber, en cualquier momento, cuál es la dirección correcta aunque no sepa exactamente cuál es el camino, y la dirección siempre es la misma, hacia más claridad, hacia más coherencia, hacia más presencia, hacia mayor dominio de lo único que realmente puedes dominar, que es tu propia mente y tus propias acciones, hacia una vida que cuando la revises al final del día, puedas reconocer como tuya. Eso fue lo que me dio Marco Aurelio, y eso es lo que el estoicismo puede darte a ti si estás dispuesto a tomarlo en serio, no como filosofía académica, no como cita motivacional en redes sociales, sino como práctica viva, cotidiana, imperfecta y profundamente transformadora. Todo comienza con una sola pregunta, la misma que Aurelio se hacía cada mañana al levantarse, la que a mí me cambió el día que finalmente me la hice en serio. ¿Qué haré hoy que valga la pena recordar esta noche? Empieza por ahí. El resto se construye solo.